Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Mi nombre es Raúl, tengo 42 años y llevo más de una década trabajando como velador. Siempre me ha gustado la tranquilidad de la noche, el silencio, el aire fresco y la calma de saber que todos duermen, mientras uno cuida lo que otros no ven. Pero hace poco viví algo que me cambió la manera de ver las cosas. Desde entonces, no he podido volver a dormir más de 2 horas seguidas. Todo comenzó cuando me ofrecieron un trabajo como velador en una obra en construcción a las afueras de Guadalajara, por la carretera a Chapala. Era un proyecto grande, departamentos de lujo, con estacionamiento subterráneo, áreas verdes, alberca. El terreno era amplio, cercado con láminas metálicas, y ya llevaban meses trabajando en la cimentación. A mí me contrataron para el tercer turno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Se suponía que era tranquilo, solo revisar que no se metieran rateros a robar varilla o herramienta ASEPT. Sin duda, el pago era mejor de lo que solía ganar, y el jefe de obra, el ingeniero Lomelí, me pareció un tipo serio. Me explicó que a veces dejaban a unos cuantos trabajadores haciendo colados o vigilando maquinaria, pero que casi siempre yo estaría solo. Nada más mantén el perímetro seguro, me dijo, y cualquier cosa rara que veas, me avisas directo a mi número AN. La primera semana fue normal. Caminaba con mi lámpara por entre las columnas de varilla, revisaba los andamios, tomaba café en mi caseta. A veces hasta me quedaba dormido, pero a partir del 10º día, algo empezó a sentirse. Todo comenzó una madrugada en que me crucé con uno de los albañiles, un chavo moreno, flaco, al que le decían el Guicho. Nunca lo había visto trabajar de noche, pero esa vez lo vi saliendo de una de las zanjas de cimentación, cubierto de tierra, como si hubiera estado escarbando a mano. ¿Todo bien, Guicho? El tipo me miró con una cara rara, como si no entendiera lo que decía. Luego me sonrió, pero sin mover los ojos, y siguió caminando hacia una pila de costales de cemento. Pensé que tal vez andaba drogado o algo. No es raro en obra, pero algo en esa mirada me incomodó. Se fue sin decir una palabra. Esa fue la primera vez que noté algo fuera de lugar, pero no fue la última. A la noche siguiente, cuando pasaba cerca del área donde estaban cavando para la cisterna, escuché voces bajitas como rezos, pero con un ritmo extraño, acelerado, como murmullos de varias personas hablando al mismo tiempo. Apagué la lámpara y me acerqué en silencio. Desde arriba había 3 trabajadores sentados dentro del hoyo, todos sin camiseta, cubiertos de polvo, como si llevaran horas escarbando. Uno de ellos estaba golpeando el suelo con un tubo de metal, mientras los otros murmuraban con la cabeza gacha. ¿Qué están haciendo ahí?, grité desde arriba. Los 3 se congelaron. Uno alzó la cabeza lentamente, y por un segundo juro que no reconocí su cara. No porque no lo conociera, era Mario, un albañil con el que había platicado antes, sino porque sus ojos parecían dilatados, negros completamente, como si se le hubieran borrado las pupilas. Me dio tanto miedo que retrocedí sin darme cuenta, tropezando con una varilla. Cuando volví a asomarme, ya no había nadie en la zanja. Pensé en avisarle al ingeniero Lomelí, pero no tenía pruebas, y sinceramente, no quería parecer un loco. Me repetí que quizá el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero al día siguiente, las cosas se pusieron peores. Casi a las 3 de la mañana, vi que la retroexcavadora se movía sola. Al principio creí que era el operador, un señor grande al que le decían Don Misael, que a veces se quedaba haciendo trabajo atrasado. Pero al acercarme, me di cuenta de que no había nadie en la cabina. La máquina estaba encendida, sí, pero el asiento estaba vacío. Y aún así, el brazo hidráulico bajaba y subía como si alguien lo estuviera manipulando desde dentro. Me quedé quieto, mirando, sin saber qué hacer. De pronto,
La pala se detuvo, giró lentamente hacia donde yo estaba, y luego volvió a su posición, como si me hubiera visto. Esa noche no terminé mi ronda. Me encerré en la caseta con seguro y no salí hasta que amaneció. En la mañana, cuando llegó el turno de los obreros, noté que muchos tenían ojeras profundas, los ojos vidriosos, parecían sonámbulos, no respondían si uno les hablaba, y algunos incluso se movían raro, como si caminaran descalzos sobre grava. Pero el ingeniero no dijo nada, actuaba como si todo fuera normal. Incluso le mencioné que había visto movimiento en la excavadora sin operador Guaisolo Midillo. Seguro fue el viento. El colmo fue una noche después, cuando vi a un grupo de 5 trabajadores reunidos alrededor de una zanja. Estaban de pie, inmóviles, como si esperaran algo. Miré despacio y vi que uno de ellos, no sé cuál, tenía algo en las manos, un objeto largo, envuelto en trapos oscuros, manchado de tierra. De pronto, lo lanzó dentro de la zanja con fuerza. Sonó como si hubiera caído sobre algo blando. Luego todos se voltearon al mismo tiempo y regresaron en fila hacia las estructuras de concreto. Esa noche sí le marqué al ingeniero. Esto ya está muy raro, ingeniero. La gente anda haciendo cosas raras, escarbando en la noche, moviendo máquinas sin operador, hablando sola. Creo que alguien se metió algo fuerte. Hubo un silencio largo en la línea. Luego me contestó con un tono completamente distinto. No te metas, Raúl, solo haz tus rondines y no preguntes. No te metas con los que trabajan en la noche. Esa respuesta me heló la sangre. ¿Cómo que no me meta? ¿Qué carajos estaba pasando? Esa misma madrugada decidí grabar con mi celular. Lo puse en modo nocturno y me fui al área de cimentación, donde más actividad extraña había visto. Me escondí entre unos polines y esperé. Cerca de las 2, comenzaron a llegar. No caminaban, avanzaban como arrastrando los pies. En silencio, en fila, se detuvieron frente a un pozo de registro abierto. Uno a uno, comenzaron a lanzarse dentro. No se tiraban, no, simplemente se dejaban caer, de pie, sin hacer un solo ruido. Cuando ya todos habían entrado, me acerqué al borde, miré hacia abajo. Con cuidado, no había fondo, no se veía nada, tan solo oscuridad. Y entonces escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré de golpe y vi a Luicho. Me miraba desde la sombra de una columna de concreto, inmóvil, con una sonrisa torcida. No dijo nada, solo levantó la mano y me hizo un gesto con los dedos. Como llamándome, salí corriendo. Esa fue la última noche que trabajé ahí. Al día siguiente no regresé, y cuando llamé para renunciar, el número del ingeniero ya no existía. Pasé por la obra días después, en pleno mediodía, y noté que el acceso estaba bloqueado con cinta amarilla. Un policía me dijo que habían encontrado restos humanos en una de las zanjas, huesos viejos, muy profundos, como de una fosa común. La construcción fue clausurada. Nunca salió en las noticias. Desde entonces no he vuelto a trabajar como velador. Me metí a vender cosas por catálogo, lo que fuera, con tal de no regresar a una obra de noche. A veces sueño con esa zanja, con esa oscuridad que no tenía fondo, con esos hombres que no parecían estar despiertos, pero tampoco vivos. Y en el sueño siempre hay alguien al final del pozo, esperándome. Y aunque ya pasaron meses, todavía escucho, de vez en cuando, a la distancia, en la madrugada, el ruido metálico de una retroexcavadora encendiéndose sola. Después de aquello, traté de seguir con mi vida, pero las noches ya no fueron lo mismo. Cada vez que me quedaba solo, incluso dentro de mi casa, sentía como si algo estuviera al acecho. Me acostumbré a dormir con la televisión encendida, con el ruido de fondo tapando los silencios, y aunque dejé el trabajo de velador, no dejé de darle vueltas a lo que vi en esa obra. Una semana después, me animé a hablarle a un primo que le conté todo, con cuidado de no sonar como un paranoico.
Le dije que había notado comportamientos raros en los trabajadores de una obra, que había encontrado actividades extrañas en la noche y que la obra había sido cerrada porque hallaron restos humanos. Pensé que se iba a reír o que me iba a decir que lo imaginé todo, pero se quedó en silencio unos segundos y luego me soltó algo que no esperaba. ¿No será que estaban metidos en algo? ¿Algo como qué? No sé. Eso de que estén escarbando de noche, que actúen así en varias obras grandes, sobre todo cuando están lejos del centro. Los encargados se meten en broncas. Gente que usa las obras para enterrar cosas, esconder droga o en cosas peores. He escuchado de lugares donde hasta meten ilegales a dormir o los hacen trabajar sin documentos, como si fueran esclavos. Eso me dejó helado. Nunca lo había pensado así. En mi cabeza todo parecía más como si fuera algo fuera de este mundo. Pero lo que me decía mi primo tenía más sentido. Gante expletada. Trabajadores que quizás ni sabían qué estaban haciendo. Y yo, de metiche, testigo de algo que no debía haber. Pasaron 2 meses. Yo ya no quería saber nada. Pero mientras llevaba a arreglar mi celular a una plaza cerca del Álamo Industrial, el técnico me preguntó si quería recuperar archivos borrados. Le dije que sí, sin pensar. Había olvidado por completo que había grabado un video aquella noche. En la obra, cuando me lo mostró en la pantalla, me entró un frío en el pecho. El archivo estaba borroso, oscuro, pero se alcanzaba a ver claramente el momento en que los trabajadores caminaban hacia la zanja. No hablaban, no hacían ruido, solo se lanzaban uno a uno hacia abajo. El técnico me miró raro. ¿Why esto, che? ¿Es una broma? ¿Un video viejo de una película que hicimos en la prepa? Seguro. ¿Por qué? Esto se ve raro. El archivo está dañado. Pero ¿sabes qué es lo más raro? Hay un frame, como un segundo, donde aparece un rostro, justo frente a la cámara. Tomó una captura y me la mostró. Y sí, ahí estaban una cara. No era el Guicho, ni ningún otro trabajador que yo reconociera. Era una cara más pálida, con la nariz chueca y la boca apenas abierta. Parecía alguien que llevaba mucho tiempo bajo tierra, pero eso sí, los ojos estaban bien abiertos y parecía que me miraba directamente a mí. Me llevé el celular sin decirle nada más. Guay. Y escena. Por primera vez desde lo de la obra, soñé con el pozo. Soñé que estaba al borde, viendo hacia abajo, y desde el fondo, esa cara que había visto en el video se alzaba poco a poco, sin cuerpo, solo flotando, mirándome. Cuando desperté, el celular estaba en el suelo, la pantalla rota, aunque juraría que lo había dejado en la mesita de noche. No volví a tener paz. Me empecé a obsesionar. Fui a la zona de la obra una vez más. Durante el día, ya habían desmontado todo, los andamios, las varillas, hasta el tráiler donde dormían los obreros. En todo, solo quedaba el terreno, plano y vacío, con maleza empezando a crecer. Pregunté a un vendedor de qué estaba en la esquina de siempre, si sabía qué había pasado. No, pues nomás dijeron que era terreno maldito, joven, me dijo, limpiándose las manos con el trapo, que encontraron cosas enterradas, que hubo trabajadores desaparecidos. Los dueños dejaron el proyecto botado, ni indemnizaron a los empleados. Le pregunté si alguien sabía más, y me señaló una vecindad vieja al fondo de la calle. Me dijo que ahí vivía un don que trabajó en esa obra. Lo encontré en la banqueta, sentado en un banco de madera, con una gorra del Atlas Anle. Pregunté directamente si él había estado en la obra del fraccionamiento cancelado. Me miró de reojo, como si dudara en contestar. ¿Estuve? Sí. ¿Me? Dijo al fin, pero me salí antes de que pasara todo. Yo no me metí en eso. ¿En qué? Los que se quedaban de noche, ellos sabían lo que estaban haciendo. No era trabajo, no era normal. Tenían permiso de alguien. Tú sabes, siempre hay alguien que se hace de la vista gorda mientras le paguen bien. ¿Y qué hacían? Escarbaban. Joven,
pero no era para poner tuberías ni drenajes. Sacaban cosas, cajas, bolsas, a veces huesos, a veces, quién sabe. Yo una vez vi que subieron algo envuelto en hule negro a una camioneta sin placas. Nadie preguntó nada. ¿Y por qué nadie dijo nada? Porque cuando alguien preguntaba, dejaba de venir, y cuando les pedían nombres, todos daban apodos. Puro el chato, el güero, el tigre. Yo me salí antes de que me tocara a mí. Le agradecí la información. Me fui con la cabeza dando vueltas. No era cosa de fantasmas, ni de posesiones. Era otra clase de horror en uno más real, más asqueroso. Algo que pasaba en las narices de todos, y a lo que la gente se acostumbraba a cerrar los ojos. Esa misma semana, fui a ver a un abogado que conocí en una feria del trabajo. La County Part de la historia. Y me dijo que lo que yo había visto, si lo podía documentar, podía usarse para levantar una denuncia anónima, pero que también me ponía en peligro. Esa gente no opera sola, me dijo, y si movían cuerpos o contrabando desde ahí, era con protección. El celular con el video se lo dejé a él. No quise volver a verlo. Pasaron los meses, y aunque las pesadillas no han parado del todo, logré volver a dormir algo. Dejé de buscar respuestas. Aprendí que, a veces, lo más sano no es descubrir toda la verdad, sino saber hasta dónde uno puede mirar sin ser arrastrado. Pero cada vez que paso por una construcción en la noche, vallo la mirada, no por miedo a lo sobrenatural, sino porque ahora sé que en los turnos nocturnos, entre cemento y sombras, se esconden secretos que nadie debería ver. Y yo ya vi demasiado. Me llamo Laura Gutiérrez y soy enfermera desde hace 13 años. He trabajado en hospitales grandes, clínicas privadas y hasta en campañas rurales con la Secretaría de Salud, pero nunca, en todo ese tiempo, viví algo como lo que ocurrió en el Hospital General de Tepeyahualco, un pueblo enclavado en las sierras de Puebla, donde el viento silba más fuerte que los murmullos y la noche cae como una losa sobre los cerros. Esta historia no la cuento para asustar, sino para advertir. No tiene fantasmas, ni apariciones, ni luces que flotan en él. Tiene algo peor, personas que se esconden detrás de una bata blanca y una sonrisa, usando el silencio y la confianza como armas. Llegué al hospital hace poco más de un año. Me asignaron el turno nocturno desde el principio porque no había suficientes manos y nadie quería quedarse a solas con la oscuridad. Aquí todo cierra temprano, me decían. A las 8 ya no se mueve ni el polvo. El hospital estaba en las afueras del pueblo, rodeado por parcelas abandonadas y caminos de terracería. Apenas 3 médicos cubrían turnos rotativos y por las noches solo quedaba uno, el doctor Castañeda, un hombre de unos 50 años, de hablar pausado y sonrisa a medida. Su presencia era tranquila, casi amable, pero algo en sus ojos me hacía desconfiar desde el principio. No era miedo lo que sentía, era esa sensación rara, como cuando entras a una habitación y sabes que alguien estuvo ahí. Anquay, no vis nada durante los primeros meses. Mi rutina fue siempre igual: revisar signos vitales, aplicar medicamentos, cambiar sábanas y asegurarme de que los pacientes estuvieran estables hasta la mañana. Todo parecía normal, pero las cosas empezaron a torcerse cuando ingresó un hombre con un golpe en la cabeza, traído por su esposa desde una ranchería cercana. Según ella, se había caído del techo mientras arreglaba unas tejas. Lo atendimos entre el doctor Castañeda y yo. Yo limpié la herida, él hizo la sutura. Esa noche, el paciente no durmió. Tampoco yo. Desde el cuarto 6, escuché ruidos. A eso de las 3 de la mañana, una puerta que se abría, pasos suaves en el pasillo, y después, silencio. Me levanté y fui a ver. Al llegar al cuarto del paciente golpeado, lo encontré solo, profundamente dormido, demasiado dormido. Le tomé el pulso y me di cuenta de que apenas era perceptible
Corrí por el doctor. Él llegó calmado, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Lo revisó, anotó algo en su libreta y me dijo, le bajó la presión. Es normal después de un trauma. Dale media ampolla de efedrina. Lo hice, aunque no me convencía, y por la mañana el paciente fue dado de alta. Sostenerse en pie. Lo subieron a una camioneta y se fueron. A partir de ahí, las cosas dejaron de tener sentido. Empezaron a llegar pacientes por heridas menores, infecciones, dolores, pero por las noches, algunos desaparecían sin dejar rastro. No había notas de alta, ni familiares que los recogieran. Cuando preguntaba por ellos, me respondían que seguramente los habían trasladado al Hospital Regional de Libres, aunque nunca había ambulancias ni traslados registrados. Una madrugada de marzo, lo vi con mis propios ojos. Eran las 2:30. Yo estaba en la sala de descanso tomando café, cuando escuché una puerta chirriar. Me asomé por la ventana que da hacia el patio trasero y vi al doctor Castañeda empujando una camilla cubriéndola con una manta azul. Pensé que era un traslado urgente, pero no había ninguna ambulancia afuera. En lugar de eso, vi cómo se acercaba una camioneta blanca sin placas, con los faros apagados. Vi cómo levantaron la camilla entre dos hombres, la subieron con cuidado y se marcharon, sin encender las luces, hasta estar lejos del hospital. No dije nada. No sabía qué pensar. Me senté, temblando, el café derramado sobre mi pantalón, preguntándome si lo que había visto era real. Al día siguiente, pedí hablar con la jefa de enfermería. Me recibió con una sonrisa, pero al mencionar lo que vi, su expresión cambió. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme, y al final solo dijo, a veces es mejor no meterse en lo que no es de uno. Me congelé. ¿También ella sabía? No podía quedarme con los brazos cruzados, así que empecé a anotar cosas, turnos, nombres, síntomas, habitaciones, horas, todo. Llevaba una pequeña libreta que guardaba dentro del forro de mi mochila. A veces tomaba fotos de las hojas del registro con mi celular. También instalé una app para grabar el audio de mis guardias, por si escuchaba algo extraño. Una noche, mientras hacía ronda, dejé el teléfono grabando en el cuarto de curaciones. En la grabación de esa noche, se escuchó la voz del doctor, hablando con alguien más. No reconocí al otro hombre, pero hablaban de entregas, Diógenes completaos, y de volver a sedar al siguiente. Palabras sueltas, pero suficientes para darme cuenta de que no era solo negligencia, era algo planeado. Las piezas comenzaron a encajar. Pacientes sin familia, gente de paso, jornaleros, hombres solos, todos con heridas menores que nunca justificaban un traslado. Nadie preguntaba por ellos, nadie reclamaba. Un miércoles de abril ocurrió algo que lo cambió todo. Ingresó una mujer joven, María, traída por la policía municipal. Había sido encontrada inconsciente en una parada de camión. Pensaron que era drogadicción, pero no tenía signos de consumo. La pasó a observación. El doctor Castañeda le puso sueros y ordenó dejarla en el cuarto 4. Cuando fui a verla más tarde, ya no estaba. Ni ella, ni el expediente, y me enfrenté al doctor. Le pregunté directamente qué había pasado. Me miró con esa calma suya tan perturbadora y dijo, no había nadie en el cuarto 4. Enfermerán. Debe estar cansada. Esa noche decidí actuar. Fui a la comandancia y pedí hablar con un agente. Les mostré las notas, los audios, las fotos. Al principio dudaron, pero uno de ellos, un hombre mayo, era llamado Reyes, me dijo que ya habían escuchado rumores de gente desaparecida cerca del hospital, pero nunca pudieron probar nada. Organizaron un operativo discreto. 2 días después, durante un turno mío, llegaron sin aviso, revisaron cámaras, registros, la morgue y finalmente el sótano. Nunca había bajado ahí. Era una bodega clausurada, o eso creíamos. Encontraron 8 camillas vacías, ropa de pacientes, restos de sueros en vendas, etiquetas
con nombre. Una de ellas tenía el nombre de María. En lo demás, prefiero no recordarlo. No sé a cuánta gente se llevaron, ni a dónde. Pero Suzuki no era un caso aislado. El doctor Castañeda fue arrestado esa noche. No puso resistencia, solo dijo, hice lo que debía hacerse. Después de eso, renuncié. Volví a la ciudad. Me cuesta dormir a veces, me cuesta confiar, pero no me arrepiento de haber hablado. Lo que más me duele no es lo que pasó, sino pensar en cuántos enfermeros, doctores y jefes sabían y callaron. En cuántas personas confiaron su vida al lugar equivocado. A veces me preguntan por qué no lo denuncié antes, y no tengo una buena respuesta. Solo sé que el silencio en un hospital puede matar más que una enfermedad. Esta historia no tiene final feliz, pero al menos fue contada. No volví a entrar a un hospital durante varios meses. Me sentía contaminada, como si llevara algo pegado a la piel que no se quitaba ni con agua ni con tiempo. Me fui a vivir con mi hermana a Tlixco, donde puse algo de distancia con todo. Pensé en dejar la enfermería por completo, vender zapatos, poner un puesto de tamales, lo que fuera, con tal de no volver a ver una bata blanca. Pero no es tan fácil borrar años de vocación. Mi hermana, que es contadora, me decía que lo que yo había hecho no era poca cosa, que había salvado vidas, que había enfrentado a alguien con poder, alguien que actuaba con impunidad, porque estaba convencido de que nadie iba a meterse. Pero a veces me despertaba a mitad de la noche con la voz del doctor Castañeda repitiéndose en mi cabeza. Hice lo que debía hacerse. Me enteré por los periódicos que el caso no se movía, que aunque estaba preso, no había pruebas suficientes para vincularlo con tráfico de órganos o desaparición forzada, que la mayoría de los documentos del hospital se habían extraviado y que la jefa de enfermería había renunciado antes de que la pudieran citar a declarar. Quise volver a hablar con el agente Reyes, pero me dijeron que había sido trasladado a otra delegación en Tlaxcala. Nadie me quiso decir por qué. Llamé a su antiguo número de oficina y solo me dijeron, ya no trabaja aquí, señora. A pesar de todo, volví a trabajar. Conseguí un contrato temporal en un centro de salud comunitario en San Martín Texmelucan, un lugar más pequeño, más controlado, donde todo se siente más visible. Allí no hay sótanos, ni pasillos largos, ni bodegas olvidadas. Pero aún así, me volví más desconfiada. Reviso 2 veces todo: los medicamentos, los horarios, los registros. Nunca dejo que nadie se quede solo con un paciente. Un día, mientras revisaba los expedientes de una jornada de vacunación, encontré un hombre que me heló la sangre. María Morales, 28 años, sin seguro, sin domicilio fijo. No era tan inusual, pero me quedé mirando su foto como si me hablara. Desde el papel no era la misma María, pero se le parecía tanto que por un momento sentí que se me cerraba el estómago. La entrevisté personalmente.